Del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Mis hermanos, ¿hay alguien que cumplió los mandamientos de Dios a la perfección, con una fidelidad a morir? Ese es Jesucristo. Escuchemos esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios
es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. De pie, por favor. Al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Imagínense el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, en la villa. Aquello está atestado de gente, abarrotado de personas, peregrinos venidos de todas las latitudes. Más o menos así, Jerusalén, en tiempos de Pascua, estaba invadida la ciudad santa por peregrinos. Una cantidad impresionante de gente en tiempos de Pascua, que es en la primera luna llena de primavera. Nosotros como cristianos tomamos de allí, de los judíos, nuestra Semana Santa. Dicho sea de paso, por ello la Semana Santa siempre será con la primera luna llena de primavera.
Usted ha notado que la Semana Santa nunca cae en una fecha fija, sino que fluctúa, se mueve. La razón es esta: debe coincidir con la primera luna llena de primavera. Para los judíos es su tiempo de Pascua, para nosotros también, Semana Santa y Pascua. El Evangelio que acabamos de escuchar así comienza. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. Ahora bien, para los judíos es abominable, imposible que entre al templo de Jerusalén una imagen de algún ser humano. Eso es idolatría, estrictamente prohibido. Cualquier imagen dentro del templo de Jerusalén, no. Es como darle culto y cometer idolatría. Por esa razón, en el atrio del templo de Jerusalén se frena a los peregrinos y se les pide que las monedas que traen de aquí, de allá, de acullá y de todas las latitudes, dejen aquí sus monedas. No las puedes meter al templo de Jerusalén, porque llevan una imagen. En la historia de la humanidad siempre se ha dado, siempre, que se troquela en el metal, se imprime, se esculpe la imagen de algún prócer de la nación, de algún héroe nacional, siempre, hasta hoy en día. Razón por la cual aquí me dejas tus monedas, para que no las metas al templo, te las voy a cambiar. Ahí está el business, ahí está el negocio. Te las voy a cambiar por otras monedas. Usaban los judíos para tal efecto unas monedas de los fenicios, de la región de Tiro, que tenían impresa una palmera. Entonces, por lo menos ya no es una figura humana. De allí que en el atrio del templo de Jerusalén estuvieran los que cambiaban las monedas con sus mesas. Ahora sí, con estas monedas pasa al templo y ya puedes efectuar tus limosnas, tus donativos. Y les repito, allí estaba el negocio, en el tipo de cambio. Lo que voy a decir a continuación, estoy seguro que a más de uno le va a causar inquietud, pero es porque estamos en pleno siglo XXI. Pero hace 2000 años, en aquellos pueblos de la región del Mediterráneo, Roma, Grecia, el norte de África, el Medio Oriente, y ahí están los judíos, para agradar a sus dioses, sacrificaban algún animal, lo ofrecían en sacrificio, y en el caso de los judíos eran las ovejas. Ese era el animal predilecto para sacrificarlo a Dios. Pero si la persona tenía dinero, era pudiente, sacrificaba un buey. Pero si la persona era pobrecita, de humildes recursos, pues un par de palomas. Ustedes recordarán el día 2 de febrero, día de la Candelaria, que la Santísima Virgen María y el Señor San José lo que llevan para la ofrenda son 2 palomitas. Ah, pues esa es la razón. Son gente humilde y sencilla. Por lo tanto, allí en el atrio tienen bueyes, ovejas y palomas a la venta. Hacían todo lo posible los administradores de ese lugar
para que las personas no llevaran ya sus animales. Ponían una especie de aduana y ponían todo tipo de pretextos, de tal suerte que lo más fácil era allí en el atrio comprarlo, pasar al templo y sacrificarlo. Allí estaba el negocio. ¿Quiénes controlaban todo este movimiento de dinero? Precisamente los sacerdotes. Y en la religión judía debía estar uno a la cabeza, un sumo sacerdote. Pero en tiempos de Jesús, nuestro Señor, era tal la lucha por el poder que había dos sumos sacerdotes, cosa rara, suegro y yerno. Ustedes recordarán los nombres, Anás y Caifás. Muy bien. Esta escena que acabamos de escuchar, escasamente 40 años después, esto significa en el año 72 de nuestra era, los judíos organizaron una sublevación en contra del imperio. Se rebelaron contra el imperio. Uy, no hubieran hecho tal cosa porque descargó el imperio toda su fuerza sobre la ciudad de Jerusalén. Con el general Tito al frente, destrozaron Jerusalén. El templo lo hicieron pomada. De ese templo quedó solamente una barda hasta hoy en día, que es el Muro de las Lamentaciones. Yo creo que usted ha escuchado o ha visto imágenes de que están los judíos rezando en el muro de... eso es lo único que quedó de aquel templo de hace 2000 años. Todo fue destrozado. Pero lo que quiero comentar es que cuando el ejército romano entra al templo, se quedaron con los ojos cuadrados, con un palmo de narices admirados de la cantidad impresionante de dinero. ¿Sabe? En la historia de la humanidad, en todas las religiones, en cualquier punto de la tierra y en cualquier época de la historia, no es nada rara la mancuerna, el par entre dirigente religioso y abundancia de dinero, en todas las religiones. Como también, tengo que decirlo, en todas las religiones, en cualquier época de la historia y en cualquier punto de la tierra, no han faltado también dirigentes religiosos que no traicionan ese principio noble de guiar, de dirigir en lo religioso. Es como en todo, no hay 100% de luz brillante, como tampoco hay 100% de oscura tiniebla. Precisamente a Jesús, el humilde carpintero de Nazaret, permítame la expresión, con todo el debido respeto que nuestro Señor se merece, le encabrita, le explota, le molesta, le causa esa ira a tal grado de hacer cordeles y a latigazos sacar a todo aquello de venta, de mercado, de comercio. No hay nada más noble, no hay nada más precioso que la fe de un pueblo. Y cuando el dirigente religioso incrusta en su corazón intereses mezquinos, intereses bastardos, aquella hermosura
nobleza, que es la fe de todo un pueblo, se ve empuercada, se ve ensuciada. Yo quisiera decirle a usted solamente una cosa. Yo estoy convencido de que usted tiene la sagacidad, la astucia, la capacidad para observar, pensar, analizar y tomar decisiones. Y lo que le quiero decir es, no alimente estructuras de poder y de podredumbre en la religión. Usted está en todo su derecho de acudir al templo y de reservarse sus limosnas, está en todo su derecho. Y tomar la decisión, mis limosnas no las voy a dejar aquí, en este templo. Y usted puede, a gente necesitada, personas que a usted les conste que están necesitados, usted se los puede dar. Porque Dios no ha firmado ningún contrato de exclusiva con ninguna sucursal bancaria, entiéndase un templo, de cualquier religión, de cualquier lugar, de donde sea. No se preste para alimentar estructuras de poder religioso. Ejerza la obligación que todo creyente tenemos de compartir lo que uno tiene con el necesitado. Usted puede ejercer esa obligación, porque de eso sí no se escapa, es un deber. Tome la decisión que usted quiera y siéntase tranquilo, porque no es ningún pecado. Dice el Evangelio que con un látigo de cordeles los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Aventó por allá las mesas, las monedas quedan en el suelo rodando. Pero hay un detallito que me llama la atención. Las palomas, si tú arrojas las jaulas de las palomas, las avientas, las arrojas, vas a lastimar las alitas de las palomas. Dice el Evangelio que cuando llegó a las palomas, pide Jesucristo, quiten esto de aquí. O sea, no lo avienta. Esto te deja ver un detallito. Es un detallito fino, que Jesucristo, en medio de esa ira de arrojar a latigazos, no pierde de vista el no lastimar a las palomitas. Ahora bien, este gesto de Jesucristo expresa mucho el choque que tiene con la clase sacerdotal, con la dirigencia religiosa. Jesucristo pertenece a la base del pueblo, es carpintero, Él es del pueblo. Una de las razones principales por las que deciden crucificarlo es esta: porque vieron los sacerdotes afectados sus intereses. Viene a remover el orden establecido y afecta nuestra zona de privilegios y de comodidad. Por lo tanto, hay que matarlo.
Hay otras razones más, pero esta es una razón principalísima. Afecta el interés de los dirigentes religiosos. De ahí la decisión de matarlo. Todo esto que le acabo de explicar a usted es una interpretación, así de bote pronto y de primer momento. Pero hay una segunda interpretación que es más profunda y más espiritual. Y se la voy a exponer. Tu cuerpo es templo de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta frase que te estoy diciendo está en la Biblia y es palabra de Dios. Tú eres un templo de Dios, tú, porque estás bautizado. Y si algo provoca la ira de Jesús de Nazaret, es que ese templo sea profanado.